Bienvenidos sean todos a este webinar auspiciado por Caseware, Combate el fraude con ayuda de la tecnología y la analítica avanzada. Mi nombre es Ana y yo seré su moderadora en este evento. Hoy me acompaña nuestro conferencista invitado, Ronnie Miranda, consultor de soluciones y Accounts Manager de Caseware para Latinoamérica. Él estará hablando sobre cómo un proceso efectivo de auditoría continua con analítica avanzada permite a las organizaciones identificar de forma autónoma transacciones inusuales que ameritan una investigación más detallada. Escenarios donde la tecnología puede automatizar tareas repetitivas para incrementar la efectividad de las áreas de control, como detectar actividades fraudulentas típicas para prevenirlas y cómo hacer uso de gestión de casos y flujos de trabajo para una remediación inmediata de transacciones dudosas. Para iniciar, me gustaría compartir algo de información sobre nuestro presentador. Ronnie es un ingeniero de sistema con una maestría en administración del recurso informático y tiene más de 20 años de experiencia en todas las áreas de los sistemas computacionales, certificado CISE como experto en IDEA-Script. Él ha dedicado la mayor parte de su carrera como consultor, proveyendo soluciones innovadoras a los clientes de todo nivel y de múltiples verticales. Ronnie es un capacitador y evangelizador en el valor de la analítica de datos, así como tecnologías de auditoría continua, haciéndoles parte integral de sus implementaciones. Antes de darle control a Ronnie, me gustaría dar algunas indicaciones generales. Todos en este webinar han sido puestos en modo silencioso. Las diapositivas y el video de este webinar estarán disponibles para todos los participantes en los próximos días y será enviado. Y finalmente, con esta introducción, Ronnie, le doy el control de todo este evento. Bien, gracias Ana. Bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Como propósito de este webinar, hoy vamos a cubrir 4 puntos esenciales. Vamos a ver cómo vamos a proceder para identificar transacciones sospechosas utilizando la tecnología. Vamos a ver escenarios de automatización de controles, hablando en el contexto de la auditoría continua. Vamos a detectar y prevenir actividades fraudulentas típicas, identificar cuáles son esas actividades fraudulentas típicas. Y vamos a hablar un poco sobre la gestión de casos y flujos de trabajo para la remediación inmediata. Entonces, empecemos. Identificación de transacciones sospechosas. Lo primero que hay que considerar en un escenario en el cual estamos utilizando la información que tenemos disponible dentro de nuestra organización es determinar cuál va a ser la valoración del riesgo de las transacciones sospechosas. Y lo vemos en el contexto no solamente de organizaciones de tipo financiero, sino cualquier tipo de organización general. Podemos hablar de manufactura, podemos hablar de servicios, de venta al detalle, etcétera. Pero lo más importante para definir un programa, un plan de trabajo en el cual vamos a detectar transacciones inusuales o sospechosas, es orientarlo al riesgo inherente que se tengan. Entonces, podemos tomar la matriz de riesgos y alinear nuestro esfuerzo hacia lo que está allí definido. De esa manera, vamos a determinar qué es lo que se debe monitorear. En otras palabras, vamos a identificar cuáles son las áreas de riesgo sobre las cuales hay que considerar los controles que vamos a implementar. Y recuerden, estamos hablando en términos de auditoría continua, es decir, con el uso de tecnología. También vamos a definir con qué frecuencia se van a ejecutar esas validaciones, esos controles analíticos. Y eso nos va a permitir tomar resultados a partir de lo que se detecte, todas estas situaciones inusuales o transacciones sospechosas, para enfocarnos en aquellas que sean consideradas de alto riesgo únicamente. La razón por la cual vamos a poder optimizar los recursos humanos
en la investigación de ese nivel de transacciones inusuales. ¿Cómo vamos a empezar? El primer paso es considerando los datos. Una vez que ya hemos definido cuáles son esos controles, cuáles son esas áreas que debemos monitorear para identificar transacciones sospechosas, vamos a considerar los datos que tenemos disponibles, porque todo va a provenir de los datos. La auditoría continua se basa en la existencia de información digital, electrónica, y la materia prima son los datos, por supuesto. Entonces hay 4 elementos que hay que considerar. Primero, la existencia. Evidentemente, las áreas que vayamos a considerar para llevar a cabo un plan de implementación de auditoría continua deben de tener datos disponibles, deben existir esos datos. La otra es la completitud. De nada nos sirve si tenemos datos incompletos. De nada nos sirve si hay espacios vacíos en tablas, en objetos de información, como por ejemplo clientes, proveedores, transacciones, etcétera. Si la información no es completa, tenemos que llevar a cabo un proceso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Validez, ese es otro de los elementos que hay que considerar en los datos. ¿Por qué? Porque cuando existe un dato que sea inválido, que esté obsoleto, no nos va a servir para tomar decisiones, y sobre todo aquello que se detecte, que sea sospechoso, que salga de este análisis que vamos a realizar, no va a ser algo válido. Entonces, consideren aquí el concepto fundamental en el cual dice que si a un sistema de información se le alimenta con basura, lo que va a arrojar es basura. Basura entra, basura sale. Y finalmente la exactitud, que la exactitud tiene que ver, está muy ligado también con la completitud, pero no solamente es el hecho de que existan los datos y estén completos, sino que hagan referencia a cosas válidas. Entonces ahora en un par de minutos veremos más a detalle sobre cómo analizar los datos y cómo poder sobrellevar mejor este reto de la información. El refinamiento de los datos es el siguiente paso a considerar en este proceso, de tal manera que nuestra implementación de auditoría continua sea la mejor posible, esté garantizado de que vamos a tener resultados. Para poder vencer este reto de los datos, vamos a tomar un enfoque que está asociado al refinamiento de esa información. Ese refinamiento es más bien tomar materia prima, que son los datos crudos, y convertirlos en un producto de valor. Ese producto final, que va a tener un valor, información básicamente, es lo que vamos a alimentar a nuestro sistema de auditoría continua. ¿Cómo vamos a hacer este refinamiento de los datos? Bueno, hay 3 pasos, y es lo que le estaba mencionando anteriormente, en donde vamos a tomar la información faltante, que sea inexacta y demás, y la vamos a refinar para que el producto que tengamos finalmente tenga un valor, y ese valor es la información. Los 3 pasos básicamente son los siguientes. Primero, el análisis de sus partes. Vamos a llevar a cabo un proceso en el cual separaremos la información en lo que le llamamos tokens, es decir, elementos atómicos que brinden información muy puntual sobre un objeto. Y cuando digo objeto, lo digo en términos de sistemas, en el cual podría ser, por ejemplo, una entidad, un cliente, un proveedor, etcétera. Después de eso, vamos a hacer la estandarización. En otras palabras, vamos a tomar la información que tenemos disponible y la vamos a homogenizar. ¿Para qué? Para que finalmente podamos tomar el mejor de los registros, que es un concepto que ahorita veremos. Y finalmente, otro de los mecanismos del refinamiento es la asociación mediante lógica difusa o fuzzy match, que lo que permite es crear una forma de unificar diferentes entidades que en apariencia son diferentes, pero en el fondo son los mismos. Puede ser, por ejemplo, que provenga de diferentes fuentes de datos y que la entidad haga referencia a un mismo objeto, pero tenga diferentes valores. Ya lo vamos a ver. Tomemos un ejemplo. Digamos que tenemos
tres registros que tienen que ver con direcciones. En el análisis de sus partes, lo que vamos a hacer es segmentar cada uno de ellos en los elementos que componen una dirección estandarizada. Por ejemplo, si tenemos un dato original como el que estamos viendo ahorita, número 93, Ave Winston Churchill, Santo Domingo, Repdom, y lo leo literal. Si lo segmentamos, vemos que está haciendo falta un código postal. Tiene el nombre del país abreviado y tiene el sufijo abreviado. En el siguiente, vemos que cambia un poco, no tiene ni siquiera el nombre del país, pero sí agrega el código postal y el nombre de la calle es resumido, está incompleto. Un tercero que está todavía más incompleto, pero que tiene el nombre del país completo. En el proceso de estandarización, que es la segunda tabla que vemos aquí, vamos a procurar tomar valores similares. Hacemos un análisis en el cual podemos tomar los valores similares y reproducirlos en los registros contiguos. Es decir, si por ejemplo 3 de 4 tokens concuerdan, el cuarto que está vacío lo podemos llenar con alguno que esté completo. De esa manera vamos llenando los registros y nos va a permitir así generar una serie de probabilidades en los registros de donde vamos a tomar el que se le llame el mejor registro o best of breed en inglés. Este mejor registro va a tener toda la información completa con todas sus partes y de esa manera vamos a unificar, homogenizar, estandarizar la información que luego vamos a replicar en todos. Evidentemente, este proceso se hace de forma automática utilizando tecnología y analítica de datos. El otro concepto que tiene que ver con Fuzzy Match está asociado a un identificador virtual del cliente. Lo que vamos a hacer es crear una asociación mediante lógica difusa. Le vamos a crear un identificador único virtual que está compuesto de un valor único, es una instancia única del cliente que vamos a crear. Por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes registros que probablemente provienen de diferentes fuentes y consideren también que algunos de los datos son diferentes en el sentido de que, de acuerdo a la forma en la que se capturó esa información, cada uno de los tokens, de los elementos, está compuesto de valores levemente diferentes. Sin embargo, en el fondo, basado en el análisis de la completitud de los datos, tenemos una certeza, una probabilidad de que hacen referencia a la misma entidad. En este caso son personas. Esta persona, Andrés Bautista García, tiene una dirección en la avenida Abraham Lincoln, por ejemplo, y presentó 2 documentos diferentes, uno un pasaporte y otro una cédula de identidad. Con certeza sabemos que podemos asignarle un identificador virtual a los 3 porque tenemos una probabilidad de que están representando a la misma persona. De esa manera, independientemente de cuál fue el documento de identidad que utilizó para llegar y hacer la transacción frente a la persona que le recibe, en sistema va a tener un único identificador virtual que lo vamos a utilizar para luego llevar a cabo nuestras pruebas, nuestros controles analíticos y detectar transacciones sospechosas asociadas con esta entidad, o sea, este cliente. Entonces, como acabamos de ver, estamos ya sobrepasando este reto de los datos, estamos unificando, estamos homogenizando y creando una serie de datos homogéneos que nos van a permitir aplicar controles analíticos para implementar un programa de auditoría continua. Y ahora vamos a ver los escenarios de automatización de controles que podemos llevar a cabo. Vamos a ver 6 escenarios típicos. Estos 6 escenarios típicos están considerando diferentes industrias, diferentes actividades. Sin embargo, son aplicables en términos generales a todas aquellas organizaciones que estén dentro de cada uno de sus verticales y podrían compartir información que es común a todas. Veamos el ejemplo. Los escenarios que tenemos en esta primera imagen
Están relacionados con carteras de préstamos, aseguramientos de ingresos y nómina. ¿Pero qué es esto en realidad? Los escenarios son diferentes posibles áreas de control que, asociadas a la matriz de riesgo, van a presentar ciertas actividades con un cierto nivel de riesgo que previamente hemos catalogado. Si ustedes recuerdan, yo les decía que el enfoque al nivel de riesgo es lo que va a definir sobre la base de qué vamos a trabajar. Entonces, estas áreas lo que van a presentar son posibles riesgos que vamos a contrarrestar con controles analíticos, que vamos a automatizar, por supuesto. Voy a mencionarles algunos. En el caso de cartera de préstamos, que evidentemente está más asociado a entidades financieras, podemos hablar de desembolsos y montos originales o montos aprobados de préstamo que varían. Ese es uno de los controles. O préstamos sin programación o con programación incorrecta, en el sentido de pagos. O que la fecha del desembolso y la fecha del inicio del préstamo son diferentes. O, por ejemplo, que hay cuotas atrasadas incorrectas o aplicación incorrecta de los pagos. Esos son controles que se pueden aplicar a la cartera de préstamos. Y así como esos, hay muchos más que se pueden implementar. En el caso del aseguramiento de los ingresos, es decir, cuando se factura un servicio, por ejemplo, un servicio público o algún tipo de servicio que brindan compañías, por ejemplo, de electricidad, de cable, de internet, estos que requieren algún tipo, incluso telefónicas, que requieren algún tipo de medición por consumo. Podemos hablar, por ejemplo, de controles que tienen que ver con medidores no leídos o con patrones irregulares de consumo, o que tenemos facturación duplicada, o ajustes o cancelaciones no autorizadas. En el caso de la nómina, tenemos una gran cantidad de posibles áreas a controlar, pero les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el concepto de datos maestros, que tiene que ver con la información fundamental de las entidades asociadas a la nómina, tales como cuentas bancarias, empleados y demás. En el caso de controles sobre datos maestros, tenemos, por ejemplo, detalles de cuentas bancarias duplicadas o identificación fiscal duplicada, o sea, la cédula o cualquier otro dato similar, o que tengamos detalles faltantes de cuentas. También tenemos empleados que están duplicados o que están eliminados pero que siguen en nómina, o cambios en los métodos de pago. Esto es uno de los casos más alarmantes y típicos que potencialmente puede suceder, en donde, por ejemplo, un empleado se va de la empresa. La persona encargada de hacer esos pagos a ese empleado se da cuenta que no se le dio de baja, por ejemplo, por un error, o que hay un lapso en el cual no se le ha dado de baja. Cambia la cuenta bancaria a la cual se le deposita a este empleado, y en lugar de que sea la cuenta de este empleado, lo cambia a su propia cuenta bancaria. Cuando el sistema de pagos hace la transacción automáticamente, el dinero va a dar a su cuenta. Entonces, esto es uno de los escenarios, y no crean, aunque parezca improbable, sí ha sucedido. Y les puedo comentar el caso en Costa Rica de un empleado del Ministerio de Educación Pública que hizo exactamente eso. Se dio cuenta de algunas personas que habían sido despedidas e hizo los cambios de hecho fueron 3 personas, hizo los cambios en las cuentas bancarias para que el dinero se le depositara a él, y de esa forma logró apropiarse indebidamente de alrededor de $5,000. Si ustedes quieren más detalle de este conjunto de escenarios y de los que vamos a ver en la siguiente imagen, pueden solicitarla al correo alesa@caseware.com. Con mucho gusto se los haremos llegar. En el caso de proveeduría, cuando las organizaciones adquieren bienes y servicios, este escenario también presenta posibilidad de múltiples controles. Entre ellos, por ejemplo, vamos a verificar los proveedores posiblemente duplicados, y aquí podemos utilizar un poco del análisis que vimos anteriormente con lógica difusa, con homogenización de datos. Y otro de los controles es aquellas solicitudes a proveedores que están divididas, segmentadas,
para no pasar por controles mayores. Aunque no lo crean, esto lo he visto muchas veces, en los cuales las organizaciones típicamente tienen un proceso largo y un proceso corto de adquisición de bienes y servicios que está diferenciado por el monto sobre el cual se está adquiriendo un bien o servicio a un proveedor. Algunas veces las áreas que hacen la requisición prefieren segmentar 2 o 3 o 4, incluso órdenes de compra menores de ese límite en un periodo corto para que no tengan que ir por el proceso largo de adquisición de esos bienes. Eso podría estar generando una transacción o varias transacciones sospechosas que se podría prestar para cualquier tipo de fuga de recursos de la organización. Así como ese, también podemos garantizar o podemos verificar que se garantice que las entregas de los proveedores se cumplan con las órdenes de compra, es decir, bienes recibidos versus bienes pagados. En el caso de los minoristas, donde vamos a tener los procesos típicamente de venta, que generalmente aplican a puntos de venta al cliente final, podemos hacer análisis de controles en los cuales hay descuentos excesivos, por ejemplo, descuentos inusuales, o hay variaciones en la unidad de medida, o hay faltantes pendientes, o en la entrega, pero también se puede realizar análisis de envío, hay errores en el envío, o por ejemplo que el precio del pedido difiere del precio del envío. Así como estos, hay muchos más. Les repito, si están interesados en más detalles de los posibles controles en estos escenarios, nos pueden escribir a la dirección alesa@caseware.com. Ahora bien, ya que tenemos un mejor concepto de los escenarios que se pueden implementar, vamos a hablar de la automatización de punto a punto. Uno de los conceptos principales que hay que valorar a la hora de llevar a cabo un programa de auditoría continua es que es necesario considerar diferentes áreas, no solamente para el hecho de detectar las transacciones, sino hacer algo con ellas, porque de nada sirve si las transacciones las detectamos, pero no estamos haciendo nada con ellos. Y para eso necesitamos una automatización de punto a punto considerando lo siguiente. Primero, detectar las transacciones sospechosas, como ya les mencioné, para lo cual implementamos controles analíticos en los escenarios que se hayan asociado al nivel de riesgo que esté de acuerdo a la matriz de riesgos y al apetito de riesgos que tenga la organización. Entonces, nos enfocamos a los niveles más críticos y como ven, estoy ligando todo de aquí para atrás para ahora sí llegar a la fase de implementación. Luego, vamos a agrupar y resumir la información que aquí tiene más que nada la parte de homogenización que ver con cómo vamos a consolidar esa información. Puede ser que los datos provengan de diferentes fuentes, puede ser que estén dispersas en diferentes geografías, jurisdicciones, puede ser que esté el local residente en la infraestructura de la organización, que una parte esté en la nube, por ejemplo, o que todo esté en la nube. Hoy en día, pues es más frecuente ver ese tipo de escenarios. Luego, el otro elemento hay que considerar disparar las alertas. O sea, una vez que se detecta la información, las transacciones sospechosas, se tiene que alertar a los miembros de la organización correctos para que tomen una acción. Una persona siempre va a estar, o varias personas siempre deben estar atentas a hacer algo con esa información. Una vez que esa persona o ese grupo de personas toman la responsabilidad de atender alguna de las alertas, se debe asignar seguimientos irresponsables. En otras palabras, los auditados. Los auditados deben de responder a los hallazgos que se han hecho a través de los sistemas automatizados en los cuales una o varias transacciones tienen que ver con su área. Pueden ser encargados de departamento, pueden ser incluso los miembros que realizan las transacciones, pueden ser los gerentes, quien corresponda de acuerdo al nivel de responsabilidad asignado. Y finalmente, cuando se le ha dado el tratamiento, el seguimiento, se han tomado las acciones correctivas, incluso preventivas, se deben generar informes y visualizaciones que les permitan tomar mejores decisiones, no solamente para prevenir en el futuro que vuelvan a ocurrir y tomar decisiones a nivel gerencial, sino también para gestionar su programa de auditoría continua. En otras palabras, queremos saber cómo nos está yendo, si algunos controles están funcionando, si otros no, hay muchos falsos positivos y eso nos permitirá ajustar continuamente nuestro programa de auditoría continua.
Ok, entonces, consolidemos este concepto para detectar y prevenir actividades fraudulentas típicas. Ya sabemos cómo es un enfoque basado en riesgo. Ya sabemos que hay que implementar los controles a las áreas de mayor riesgo. Sabemos que hay que tener una serie de pasos para un programa de auditoría continua. Pero ahora, ¿cómo empezamos en términos generales para una implementación? ¿Cuál es el paso a paso que debemos llevar a cabo? Ya dijimos que es necesario evaluar los riesgos y los controles, ¿verdad? Dijimos que qué probar y por qué. Hay que determinar la disponibilidad de los datos y obtener su transferencia automática a una plataforma independiente. Entonces, aquí estamos hablando de que no solamente es el hecho de tener la información disponible en los sistemas transaccionales de la organización, sino que también hay que moverlos a una plataforma independiente. Típicamente, auditoría es quien va a tener el control de esa plataforma, el control de esa información, de lo que se obtuvo de los sistemas transaccionales de la organización para evitar que exista manipulación de los datos. Hay que desarrollar los pasos del programa de auditoría y las rutinas de prueba, y ahí vamos a tener que considerar usar scripts. Consideren que el uso de scripts puede ser apoyado por el área de tecnología de la información, porque aquí entra la parte programática, la parte un poco más técnica, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué scripts? La respuesta es muy simple, porque es tecnología lo que hay detrás. Para poder automatizar necesitamos tecnología, y para poderle decir a la tecnología cómo debe hacer las cosas, hay que utilizar algún lenguaje de programación o de script. Y considera la frecuencia de ejecución para lograr el objetivo. Eso lo vimos en uno de los pasos iniciales, en donde hay que ver qué tan frecuente debe ser de acuerdo al nivel de riesgo. Puede ser una vez cada semana o una vez cada día, incluso cada hora, de acuerdo a la frecuencia, hasta en tiempo real incluso. Aplique las mejores continuas a las pruebas. Recuerden que les hablé sobre el programa de visualización, de evaluación, en los cuales vamos a tener una serie de vistas para poder así determinar cómo se está comportando nuestro programa de auditoría continua. Bueno, básicamente estamos hablando de que con base en los resultados que obtengamos de ese proceso, vamos a poder tener entonces mejor criterio para decir dónde hay que mejorar, dónde hay que aplicar recortes o dónde hay que expandir los controles que están funcionando bien, agregarle nuevas características de acuerdo a cambios del mercado, de regulaciones. Y finalmente, esto les va a permitir practicar el planeamiento continuo, es decir, cómo construir sobre la base del éxito. Finalmente, esto es un proyecto de auditoría interna que debe venderlo a la administración y que si se puede incluso expandir, podría pasar de ser auditoría continua a monitoreo continuo, en el cual toda la organización tiene la responsabilidad, incluso la dirección tiene la responsabilidad de tomar la posesión de este programa. La analítica avanzada es otro de los elementos que deben de considerar sobre la base de ese éxito. Ya una vez que está consolidado su programa de auditoría continua, una vez que ya tienen éxitos sobre la base de los controles analíticos que definieron inicialmente, pueden pasar al siguiente nivel, que es la analítica avanzada. Y aquí estamos hablando ya sobre la base de inteligencia artificial. Hoy en día existe la tecnología suficiente para llevarlo a cabo de una forma muy sencilla, muy simple, y a partir de los resultados que vayan teniendo, constantemente va a ir mejorando el proceso de identificación de transacciones fraudulentas o sospechosas, porque se construye sobre la base de ese mismo éxito. En otras palabras, tenemos aprendizaje de máquina. Aquí es donde entramos a ver tres posibles escenarios o modelos en los cuales ustedes pueden considerar iniciar la base de la inteligencia artificial. La analítica avanzada que les voy a mencionar el día de hoy tiene que ver con modelo de identificación de anomalías, está muy asociado a los controles analíticos que vimos anteriormente, la detección de transacciones fraudulentas y el modelamiento de conducta predictiva. Este último es el más avanzado de todos, en los cuales, ya vamos a ver un poco más a detalle, se busca identificar algo que no ha sucedido, sino más bien prevenir algo con base en una conducta predictiva, prevenir algo que vaya a suceder pero que todavía no haya sucedido. Esto me recuerda mucho a una película que se llama Minority Report, en donde sucedía algo similar
Y bueno, y ustedes pensarán, ¿qué existe sobre la base de esto? Existen lenguajes de programación. Realmente, hoy en día hay muchos lenguajes de programación disponibles, pero hay un par muy utilizados, por ejemplo, R o existe Python también. Esos son algunos de los más utilizados y se los digo como detalle para que lo consideren a la hora de llevar a cabo un planteamiento de esta naturaleza. Entonces veamos cada uno de ellos. El modelo de detección de anomalías tiene como objetivo determinar si una transacción necesita ser identificada o no como sospechosa. Aquí estamos hablando de que existe la asociación entre lo que ya veníamos creando como controles analíticos a posteriori a algo que nos va a garantizar una mejor detección con mucha más exactitud. El método para crear un modelo requiere de un entrenamiento con datos existentes. Igualmente, los datos que teníamos en la organización ya definidos, homogenizados, estandarizados, son la base de este entrenamiento. Vamos a definirle una verdad inicial porque es un modelo no supervisado. En términos de aprendizaje máquina, existen los modelos supervisados y no supervisados, que depende de la forma en la que se alimenta la información para que el modelo vaya aprendiendo. Modelo no supervisado requiere de una verdad inicial, o sea, le decimos a la máquina, que es como se le denomina, esta es la verdad. A partir de ahí, trabaje usted. ¿Y cómo trabaja? Bueno, utiliza una red neural. Esa red neural utiliza las transacciones normales y correctas para luego hacer una discriminación, generar una puntuación de anomalías para detectar aquello que se concentre en ciertos bloques y todo lo que se salga de esos bloques vamos a detectarlos como anomalías. A eso se le llaman patrones o clustering o se utilizan modelos de árbol también. Como parte de los requerimientos, hay que considerar que al menos 500,000 transacciones existan en donde se pueda alimentar este modelo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde tenemos transacciones que se llevan a cabo en el sistema principal de la organización y se definen los límites a partir de las conductas que han presentado esas transacciones. Entonces, por ejemplo, si nuestra organización típicamente vende a clientes en un horario determinado y existe un nivel de descuentos específico en el punto de venta dentro de ese horario específico, todo aquello que se salga de ese horario, por ejemplo, si empiezan a surgir descuentos 1 o 2 minutos después del cierre y los descuentos son de 30, 40%, por ejemplo, o son más altos, bueno, esas transacciones podrían ser legítimas, puede ser que un cliente se haya quedado más tarde y se le haya hecho un descuento así, o podrían ser fraudulentas, algún empleado quisiera abusar de sus perfiles de ingreso al sistema transaccional y aprovecharse de eso. Bueno, eso es lo que se le entrena precisamente al modelo y que permite hacer la detección de esas anomalías. El otro modelo es la detección de transacciones fraudulentas y que tiene como objetivo determinar si una transacción es fraudulenta o no en tiempo real y si ésta requiere de acciones adicionales. La forma en la que se le hace el entrenamiento es a través de una red neural. Este es un modelo supervisado, por ende, vamos a tener que darle una verdad en donde se le definen las transacciones normales versus las sospechosas. Le vamos a decir al modelo, estas transacciones son normales, son reales, y estas son consideradas sospechosas. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con el anterior? Que el fraude está oculto como una transacción legítima. Y esta es la parte más interesante de este modelo, que le vamos a enseñar a detectar cuáles son los fraudes que parecen ser transacciones legítimas. Para eso, como parte del requerimiento del modelo supervisado, le vamos a enseñar cuáles son los ejemplos de fraude real. O sea, aquellas que están ocultas como transacciones legítimas, pero que son fraudulentas. Por ejemplo, el entrenamiento va a considerar cada uno del grupo de anomalías y de transacciones reales en diferentes escenarios. Se le entrena con datos, con transacciones que están llevándose a cabo y que representan transacciones fraudulentas dentro de las transacciones legítimas. Las legítimas son las rojas, las fraudulentas o las anomalías son las azules que vemos en el cuadro superior. Están ocultas dentro de las transacciones reales. Las anomalías abajo que detecta el modelo
dependerán del escenario en el cual se está llevando a cabo, pero cada uno de ellos tiene sus propios conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, si vemos abajo, vemos en ingresos de efectivo, vemos en débitos de efectivo, vemos en pagos, diferentes escenarios en los cuales el conjunto de transacciones ha sido detectada, ha sido considerada como una anomalía dentro de las transacciones reales. Y por último, el modelo de conducta predictiva, que es el más avanzado, permite definir si un patrón de acciones llevarán a un crimen o a una conducta indeseada. Aquí es importante considerar que tiene como propósito extender el aprendizaje de los modelos anteriores y utiliza un patrón lineal de acciones para predecir múltiples escenarios. Ahora, ¿cómo vamos a definir si esos múltiples escenarios van a presentar un riesgo y eventualmente va a ser un crimen o una conducta indeseada? Para eso se utiliza lo que se llama una red generativa antagónica, que es básicamente dos máquinas, dos bots, digámosle así, que constantemente se están retando una a la otra. Una le va a crear las transacciones fraudulentas dentro de un conjunto de transacciones reales y la otra le va a retar a decir cuáles son fraudulentas de esas. Entonces, eso es lo que se llama una especie de juego de suma cero. Es decir, en donde vamos a tener un valor cero nulo final en el cual la sumatoria de ambas máquinas nos va a dar cero. Pero bueno, volviendo al caso, digamos que yo les decía que dentro del conjunto de transacciones reales, la primera máquina, la primera parte de la red, va a decir, estas son las verdades, y la otra se va a encargar de decir, de esas verdades, estas son mentiras. Conforme va acertando la segunda, la primera va mejorando en ocultar las fraudulentas dentro de las reales y vuelve más retador para la segunda identificar las fraudulentas. Entonces, constantemente se están enriqueciendo la una a la otra. Como requerimientos para este modelo se requieren ejemplos de fraude real, así como identificar la primera y la última transacción. Cuando ya tenemos todos nuestros modelos, nuestros controles analíticos en auditoría automática, auditoría continua, incluso monitoreo continuo, vamos a tener que gestionar los casos que se detecten mediante flujos de trabajo para una remediación inmediata. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es, todo este esfuerzo que hemos hecho hasta ahora de implementar los controles analíticos, la inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, no sirve de nada si no hay personas responsables involucradas en darle el seguimiento posterior. Y para eso se va a necesitar flujos de trabajo que asignen responsables, que identifiquen las causas, que cuestionen a los auditados, que investiguen las razones y todos los elementos asociados a esas transacciones para prevenir que se materialice un riesgo o para poder garantizar que se recupere cualquier pérdida que se haya consumado hasta el momento. Por ejemplo, un flujo de trabajo en donde se generen las alertas va a llegar primero a un asignado en el cual uno o varias personas, un grupo de trabajo inclusive, va a tener la responsabilidad de darle seguimiento. Esa alerta o esas alertas van a pasar por diferentes estados a través de, mediante acciones que le va a garantizar a la organización que siempre hay un responsable asociado a este proceso de remediación. El contenido principalmente de un flujo de trabajo es estadios en los cuales las personas responsables tienen una obligación de tomar una acción al respecto y todo esto con el fin de llevarlo a un cierre. Típicamente el cierre puede ser que se identifique como un falso positivo, en el cuyo caso vamos a utilizar los valores para poder alimentar a nuestro proceso de gestión y si ustedes recuerdan aquel proceso de visualización nos va a garantizar que estos indicadores nos van a mejorar la gestión para que cada vez hayan menos falsos positivos. O la otra es que se cierre por completo, en donde se ha garantizado que se previno un fraude, una situación anormal o que se recuperó cualquier transacción fraudulenta que se haya podido materializar. El rol de la tecnología en este caso es el que nos va a permitir llevar a cabo todas las acciones.
Acuérdense que yo les decía al inicio que en vista de que esto es un proceso de auditoría continua en el cual vamos a automatizar procesos, necesitamos tecnología para llevarlo a cabo. La automatización es la clave para poder tener una plataforma, un contexto tecnológico que nos permita no solamente la detección, sino también la remediación de las situaciones atípicas o fraudulentas que se vayan detectando. Esa detección se genera a partir de los diferentes controles que hemos definido, a partir de incluso la inteligencia artificial de los modelos más avanzados, que van a generar alertas. Esas alertas van a llegar a las personas apropiadas que entran en un flujo de remediación con acciones que van a garantizar una completitud. En otras palabras, vamos a tener supervisión continua. Un panorama completo de una plataforma tecnológica tiene que incluir diferentes elementos. Esos elementos están asociados a la diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones. En los casos en los que hay organizaciones que están reguladas, tienen que tener informes regulatorios, tienen que tener los analíticos que ya vimos, un proceso de investigación con flujo de trabajo, con gestión de casos, y todo eso está alimentado por los datos de la organización, entre ellos transacciones, datos de los clientes, eventos y hasta datos de terceros. Todo esto va a dar a un equipo de operaciones o de cumplimiento o de auditoría, que es el que se encarga finalmente de llevar a cabo las acciones de remediación. Y bueno, ya para ir terminando este webinar el día de hoy, quiero mencionar y resumir qué es lo que hemos aprendido. Los puntos clave de lo que vimos el día de hoy es que se pueden aprovechar los datos generados por la organización para identificar transacciones sospechosas. Vimos también que es posible reducir el riesgo de las transacciones fraudulentas en las organizaciones, tomando acciones correctivas y preventivas. También hablamos de que gracias a la analítica avanzada van a poder potenciar las labores de la auditoría continua. Y finalmente, concluimos que la tecnología es un aliado para el éxito porque nos va a permitir llevar a cabo todo lo anterior. Gracias por realizar esta presentación. Cualquier pregunta sin responder será atendida ya sea por Ronnie o un miembro del equipo de Caseworld vía correo. Si tiene alguna otra pregunta que desea enviar, puede hacerlo con mucho gusto a la dirección alexa@caseworld.com. Esperamos hayan disfrutado de este webinar y les deseamos un excelente día. Muchas gracias nuevamente. Es todo.